Finalmente termina la participación de la selección mexicana de fútbol en el Mundial como coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos. ¿Qué pasó con la selección mexicana? Bueno, terminó en 16avos de final, aparentemente en un noveno lugar, que para como empezó me parece que es un gran resultado. Muy pocos teníamos expectativas sobre esta selección. La verdad es de que yo siempre he dudado y seguiré dudando de Javier Aguirre, porque eso que entregó el último partido, eso es lo que es Javier Aguirre, tristemente, ¿no? Con sus errores y con sus aciertos, bueno, Javier Aguirre hasta él mismo se, se ventiló en una entrevista diciendo, he cometido errores y me voy a seguir equivocando, y los dijo abiertamente. Yo dije como, es probable que nos regales una basofia de partido, pero bueno, ¿qué pasó? Yo creo que fue una muy digna representación del equipo mexicano en la fase de grupos. Me parece que no le tocaron rivales tan complicados, y yo creo que también jugando en la altura de la Ciudad de México pues se vio beneficiado, sobre todo en el partido contra República Chequia, y creo que es donde más se evidenció es, eh, 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 como que esa característica a favor que tenía la selección mexicana, que es la familiaridad con la altura, ¿no? Contra los coreanos fue un partido muy apretado y aún así se logró ganar por azares del destino. Y el primer partido contra Sudáfrica, pese a que había mucho nerviosismo, pues también se logró salir airoso con victorias. Bueno, en fase de grupos me parece que no hay nada que reclamar. Ha sido una participación muy buena. Eh, con base a los rivales que te está presentando el Mundial, ¿no? Yo creo que también si tuvieran salido en fase de grupos rivales un poquito más complejos, pues bueno, ya también estaríamos diciendo que otra historia pudo haberse escrito, ¿no? Sin embargo, con los rivales que te presentó la fase de grupos y los resultados que se dieron, me parece una gran presentación del equipo mexicano. Si consideramos lo previo al Mundial, ¿no? Que veíamos un equipo mexicano sin saber mucho a qué jugar, sin jugadas tan vistosas, ¿no? Simplemente siendo como es los equipos de Javier Aguirre, como son más bien los equipos de Javier Aguirre, que son aguerridos, rocosos, ¿no? Que les gusta defender antes de atacar y conservar los partidos a veces en el empate lo más que se pueda y eventualmente ver cómo te ataco. Sin muchos argumentos futbolísticos tan claros como para poderle competir a potencias, ¿no? Sin embargo, el mexicano sueña y se ilusiona, así que todos nos fuimos de boca con la fase de grupos. ¿Qué pasó después? Bueno, después contra Ecuador, Ecuador me parece que pese a que era un equipo de renombre, se venía tambaleándose desde la fase de grupos con partidos un poco irregulares, nunca se le vio convencido, nunca se le vio un equipo sólido, la verdad. Y sin embargo se atrevieron a hablar de que iban a hacer un aztecaso, ¿no? Y yo creo que también ahí Ecuador peca de no tener humildad, de no preparar un partido para lo que venía haciendo esta selección mexicana, y sobre todo para, para reprimir un poco toda esta energía, toda esta euforia que traía la selección, y que a veces con eso basta para ganar partidos. Cuando no estás bien preparado, cuando no estás listo, me parece que aquí también tiene mucho que ver el técnico de Ecuador, que no supo plantear un mejor partido, se quedó sin argumentos y bueno, ya vimos la historia, se comieron dos y ellos no pudieron hacer ni un solo gol, y esto solamente fortaleció las ilusiones de la selección mexicana y de todos los mexicanos que querían ver a México enfrentarse a Inglaterra con una confianza nunca antes vista, y todos los mexicanos pensaban que México incluso podía ser campeón del mundo, ¿no? Vaya barbaridad. Aunque es bonito ilusionarse, ¿no? Así que no los culpo. La verdad es que la ilusión y la fe, incluso yo creo que existía en los jugadores mismos. Sin embargo, eso no es todo para ganar partidos, ¿no? Necesitas mucha inteligencia, necesitas planteamientos sólidos, recursos y muchos escenarios posibles, ¿no? De qué pasa si me anotan primero, qué pasa si me quitan un hombre y quedo con uno menos, etcétera. ¿Qué pasa si yo quedo con un jugador más, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ahí es donde justamente vimos que nos faltó técnico. Y bueno, la verdad es que no solamente técnico, también muchos jugadores se vieron mal. Ahora sí, vamos a pasar
a ese gran partido contra Inglaterra. ¿Qué chingados pasó? Bueno, ni más ni menos. Julián Quiñones ha venido encendido desde la Liga de Arabia. Impresionante que Javier Aguirre no lo hubiera usado tanto en la preparación de este equipo al Mundial. De hecho, hubo un momento en donde no lo tenía considerado y bueno, ¿qué te puedes esperar de este tipo que tiene sus ideas todavía muy... Es un tipo terco, ¿no? Que le cuesta aceptar y reconocer ciertas cosas de muchos jugadores, ¿no? Y cada vez también siento que él, con su forma de ser, impide la apertura de nuevas cosas, de nuevas estrategias, de nuevas formas de ver el fútbol, que yo creo que eso es lo que le faltó a este viejito que se murió con la suya. Y con la suya, con la peor. Ya vamos a ver por qué. Todos estábamos muy ilusionados con este partido porque había una gran ventaja, que en este caso era que México no iba a viajar, Inglaterra tenía que viajar, tenía que aclimatarse y adecuarse un poco a la altura, entrenar lo poco que pudiera en esa altura y luego enfrentar un partido en un escenario muy complicado como es el Estadio Azteca, que seguramente iba a estar lleno y que seguramente iban a estar apoyando de forma masiva a la selección mexicana. Bueno, no era un escenario fácil para Inglaterra. De hecho, yo siento que Inglaterra esperaba más del equipo mexicano, esperaba otro tipo de partido y lo cierto es que yo también, porque para mí es un error completamente. No puedes plantear un partido contra Inglaterra de la forma en la que Javier Aguirre lo planteó. Me parece que pese a que en Ecuador el planteamiento y los jugadores, la elección de jugadores fue correcta dadas las circunstancias de ese Ecuador en ese momento, yo creo que a un equipo como Inglaterra, con los jugadores que tiene, con las características de fútbol que tiene, ¿no? Que es el fútbol directo, que es el fútbol de altura, tenías que jugarle de una forma muy diferente, ¿no? Y de hecho me impresionó ver el planteamiento inicial, porque incluso en muchos medios deportivos se hablaba de cómo probablemente Javier Aguirre iba a plantear el partido y que tenía mucho más sentido, que era hacer dos bloques bajos y ir llevando el partido a la largue. ¿Por qué? Porque te convenía eso. Inglaterra eventualmente se iba a cansar, la altura le iba a pesar y probablemente el segundo tiempo te ibas a encontrar los espacios para hacerle daño a Inglaterra, ¿no? A mí me parece que el partido estaba diseñado para una línea de 5, 3 mediocampistas y 2 delanteros con Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Estaba cantadísimo para eso. ¿Por qué? Porque así puedes hacer por las bandas, que eran las zonas más peligrosas que tenía Inglaterra, podías hacer siempre el 2-1 mucho más fácil y podías evitarte la pena de ver sufrir a Jorge Sánchez como lo hizo. Podrías evitarte ver sufrir por la otra banda a Gallardo, ver cómo sufrió, cómo lo hizo y sobre todo los centrales, ¿no? Los centrales que también en ese nerviosismo terminaron cediendo, ¿no? Yo creo que un planteamiento en donde ellos pudieran estar más compactos y mejor acompañados para hacer las coberturas hubiera sido una competencia muchísimo más digna. No exhibes a tus jugadores y estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora, Javier Aguirre, con todo este embrión anímico, con toda esta energía que traía la selección, él decide jugar más mano a mano, ¿no? Y decir, bueno, vamos a aplicar la misma que con Ecuador. Error porque Inglaterra te estudió, sabía que ibas a jugar igual, sospechaba que ibas a repetir alineación porque creías que era tu alineación top. Y entonces la narrativa de todos están para jugar y depende del partido que voy a enfrentar, se rompe. Porque entonces tú dijiste, si hago modificaciones y fracaso, la gente se me va a venir encima. Voy a repetir la alineación para que no me coman. Y terminó siendo lo mismo porque te equivocaste, Javier Aguirre, te equivocaste. Bueno, en fin. No planteaste el partido así, dijiste, bueno, vamos a jugar el 4-3-3. La verdad que aquí
pecaste, Javier Aguirre, de no ser un técnico con un mayor entendimiento intelectual para plantear estos partidos que sinceramente cuando juegas con las élites es meramente estrategia. Si tú quieres jugar al mono por mono con este tipo de equipos, te van a comer sí o sí. Aún así, el equipo mexicano da batalla jugando al mono por mono y bueno, tenemos lo que pasó, que unos errores por nerviosismo, porque creo que sí jugó muchísimo el factor mental en los jugadores, se los terminan comiendo a jugadores importantes como Edson Álvarez, a Jorge Sánchez y también me parece que el segundo gol viene también de Mora, que también creo que es algo que es uno de los errores más que yo le reclamaría a Aguirre, es que a Mora no lo puedes poner de titular en un partido como este, y no porque el chico no esté listo para un partido como este, sin embargo no está listo desde el principio. ¿Por qué? Porque el partido pintaba de que iba a ser demasiado físico, los ingleses miden casi 2 metros y corren, tienen una zancada increíble, con una metida de cuerpo y un sprint te dejan, aunque fuera en la Ciudad de México. La estrategia era soportarlos hasta que se cansaran para que entonces, mermados físicamente, pudieras hacerles daño. Esa era la estrategia correcta, no jugar al mano a mano. Entonces dejaste las bandas mano a mano y Gordon por izquierda bailó a Jorge Sánchez. Y creo que el equipo mexicano defensivamente se vio mal con ataques directos que eran muy sencillos, pero que Inglaterra los tiene tan bien dominados que ni siquiera tuvo que cambiar su propia estrategia de juego. Le sirvió con lo que ellos venían jugando y con el menor esfuerzo para hacerte 2 y hasta 3 goles con un penal al final. Entonces ahí claramente la estrategia fue equivocada. Yo creo que Mora estaba para un segundo tiempo en donde necesitaras hacer espacios junto con Quiñones para jugar entre líneas, ¿no? Lo que no pasó. Ok, decidiste jugar el primer tiempo mano a mano, te cascaron 2 goles en 2 minutos por errores, porque era normal, porque era natural. Si decides jugar mano a mano con jugadores de élite, pues Bellingham te pintó la cara durísimo, hizo lo que quiso. Y obviamente solamente teniendo un pivote como es Eric Lira, pues te hicieron pedazos, hermano, te hicieron pedazos, pero yo ni en mis peores pedas me hubiera atrevido a ponerle solamente un pivote, un contención a Inglaterra y tú lo hiciste, ¿no? Entonces, bueno, no importa, decidiste correr el riesgo, dijiste mi equipo está para jugarle al tú por tú a Inglaterra y estamos en casa y lo que haya pasado por la mente de Aguirre, lo hiciste y salió muy mal. Ahora, desde que cayó el segundo gol en probabilidad y estadística es muy real. Es muy difícil remontar a un equipo como Inglaterra con 2 goles en contra. Aún así, el destino te da una segunda oportunidad y en el segundo tiempo viene la roja. Bueno, previo a esto, Quiñones, que es lo único que esta selección tenía a otro nivel, en otra dimensión, tanto física como mental, termina haciendo el 2-1 y acercándolo, ¿no? Y aún así el equipo mexicano termina cerrando bien el primer tiempo con una presión alta y recuperando los balones rápido, y daba la impresión que para el segundo tiempo podría haber una oportunidad ahí de llevar al empate, corriendo el riesgo de que en esa búsqueda del empate viniera el tercer gol de Inglaterra, porque ya habías echado el partido un poco por la borda por decidirlo jugar de esa manera, ¿no? Un partido un poco más abierto, en donde Inglaterra con los pelotazos largos te seguía haciendo mucho daño. Y como fue el segundo tiempo, arrancó muy mal para el equipo mexicano, y lo peor es que yo no vi cambios en la banca de Javier Aguirre. O sea, te hicieron agua las bandas y los centros directos, y no dijiste, ¿será que tengo que cambiar? No, dijiste, salimos igual, muchachos, vamos con todo y a buscar el segundo gol. ¿Y cómo lo van a hacer, viejo, si te van a cascar el tercero? Y bueno, como una jugada antes, me parece, da un balón en el poste. O sea, México no sabía ni siquiera cómo tener la pelota. Ya Inglaterra, en tu casa, en el segundo tiempo, donde parecía que iban a estar cansados, pues todavía te estaban haciendo una fiesta, ¿no? Aún así, el equipo mexicano sigue empujando porque tiene corazón, ¿no? Está en su casa y va a empujar con el corazón al menos. Y bueno, se viene la expulsión del jugador inglés sobre la falta sobre Gallardo, y dices, aquí es cuando
aquí es donde se puede equilibrar la balanza. ¿Por qué? Porque todavía queda mucho tiempo. Inglaterra va a jugar con uno menos y tú tienes la chance de ir por el partido y vamos 2-1. Estamos a un gol de empatar, ya 2 para dar una remontada. Ellos eventualmente se van a cansar, sí o sí, con un jugador menos, mucho más. El partido está cantadísimo. Y viene un tremendo error de Edson Álvarez que no puede despejar un balón. No puede despejar un balón. Y ahí es donde decimos, muchachos, que irremediablemente la mentalidad se volvió a comer a estos jugadores. Porque en jugadas muy normales del día a día hacen este tipo de cosas que dices, no me lo puedo creer que aquí veniste a hacer esta cagada. En este partido, que es el relevante, que es el importante, cuando te estás enfrentando a jugadores de talla internacional como Bellingham, como Kane, como Saka, no, o sea, ahí es donde te cagaste, güey. Ahí es donde te cagaste y no te tenías que cagar. Ahí te tenías que fajar y demostrar que estás al nivel de estos jugadores. Y si no, colectivamente íbamos a dar la pelea, ¿no? Pero bueno, no pasó. Cayó el penal porque la jugada hace que el portero salga, el Tala salga y cometa ese penal, ¿no? Aunque estuvo cerca de atajarlo, bueno, Kane es un especialista y se va al 3-1. Yo creo que ahí, pese a todavía tener 2 goles en contra, México tenía la posibilidad de ir por el empate porque tenías un jugador más y ellos eventualmente se iban a cansar, y no solo eso, sino que después del tercer gol ellos renunciaron completamente al ataque y aún quedaba muchísimo tiempo por disputar. Entonces yo creo que ahí la estrategia indispensable era meterle coco, jugadores que tuvieran buen trato del balón y buena pegada desde fuera del área, porque necesitabas argumentos para atacar al equipo rival que ya se había cerrado, ¿no? Que ya habían hecho una línea de 5, una de 3 y un solo delantero para presionar más que para ir a buscar un cuarto gol, ¿no? Javier Aguirre saca a Julián Quiñones, que es el mejor jugador mentalmente, el jugador que tenía la osadía de hacer lo que quisiera y que en cualquier momento le podría dar la vuelta a esto, ¿no? Bueno, me parece que previo a esto viene lo del penal. Jiménez cobra excelente un penal, que él es muy buen cobrador, igual con nervios, porque el portero por nada y lo para. Entonces todavía ahí se veía un poco de nervio. Sin embargo, está el 3-2, el partido está puesto sobre la mesa. Si tú empatas esto y lo llevas a la largue, es muy probable que tú ganes este encuentro. Es así, estadísticamente el equipo rival se iba a agotar y tú tenías la posesión del balón, tenías un jugador más y tenías que aprovecharlo y dar todos los argumentos que tú tenías en toda esta plantilla para generar un solo gol. Necesitabas un solo gol para mandar esto al alargue. Y en el alargue, bueno, podrían pasar muchísimas cosas que, viendo cómo estaba el equipo inglés, era pero muy probable que el equipo mexicano ganara, ¿no? Sin embargo, Javier Aguirre dice, no, voy a meter 3 centros delanteros que se embroquen con los más altos de Inglaterra, voy a sacar a Quiñones, voy a sacar a Mora y voy a buscar centros por las bandas para que alguien me remate. Y lo voy a hacer de aquí hasta que termine el partido. Qué error de principiante. Y no solo por la decisión que tomó, porque si, bueno, vale, ya vas a meter a los delanteros para meter centros, por lo menos mete jugadores por bandas que te estén llenando el área de centros. No, dejaste al Piojo Alvarado y dejaste a Gallardo, que estaban fundidos y que no te metían centros, que estaban desconfiados, que estaban titubeantes. Necesitaba refrescar esta zona, meter a un carrilero por derecha, a un extremo por derecha, que te metiera centros con la derecha, que no le beneficiara el centro con izquierda de Alvarado al portero, porque todo lo ganó el portero, todos los centros los ganó el portero. Y luego por izquierda Gallardo estaba fundido, ya no te tiraba ningún centro, estaba buscando a ver quién se le acercaba para darle el balón. Tu estrategia estaba fallando brutalmente y jamás dijiste, oye, ¿será que necesito refrescar a los extremos y que estén bombardeando de centros, y no solo centros aéreos, sino centros de media altura y centros rasos? Y buscar a un jugador que esté en media, que salga de la zona, ¿no?
y buscar ahí entre líneas alguien que sea creativo, alguien que me genere algo. No, lo saqué y no tengo otro jugador con esas características. ¿Por qué? Porque planteé mal mi maldito partido. Perdón, muchachos, me acabo de exaltar. Es que no puede ser. De verdad, no puede ser que no previste todos estos posibles escenarios, que no viste que Mora iba a ser devorado por los ingleses, por el físico, por la altura, porque no iba a ser un partido igual a los demás. Yo creo que subestimaste brutalmente a Inglaterra como uno de los candidatos a la Copa del Mundo. Se te hizo fácil ofrecer un partido abierto y vistoso para despedirte porque te valía madre o no sé qué pasó por tu mente. Pero esto no es planificar ni planear un partido, y se ve que los jugadores no tenían ni las herramientas ni los recursos para afrontar este tipo de situaciones, y se les veía porque tomaron malas decisiones, porque su líder es mediocre como Javier Aguirre. No puede ser, Javier Aguirre, las mismas estupideces que nos regalaste en todos los mundiales las veniste a hacer a este último partido, que tenías todo para hacer historia, tenías todo para cambiar la historia, para reivindicarte, güey. La cagaste, cabrón, la cagaste horrible. Pero bueno, pasó el partido intentando tirar centros, un solo disparo de Fidalgo y no más. No intentaste nada más. Eso es lo que caga los cojones de Javier Aguirre, que se murió otra vez siendo el mismo mediocre técnico que le gusta nada más tirar rollo y hacerse el canchudo. Pero la verdad, en cuanto se trata de generar un planteamiento para ganarle, para que un David le pueda ganar un Goliat, necesitas un plan del punto A hasta el punto Z de cómo lograrlo. Y eso no lo tienes. Y lamentablemente México no va a evolucionar hasta que no tenga esta gente profesional, a esta gente con un intelecto elevado que le permita llevar a este grupo de no excelentísimos jugadores profesionales, pero decide hacer un grupo competitivo, un grupo futbolísticamente que trascienda. Ahora, ¿cuáles son las cosas negativas? Porque mucha gente dice, bueno, se compitió y se compitió bien y era lo que todo el mundo esperaba. Sí, pero no en tu casa, no con las circunstancias ni las características que se presentaron en el partido. Yo creo que este partido, bien planeado, bien planteado, bien estructurado, conociendo todas las posibilidades, se pudo y se debió haber ganado. Así que esto es un fracaso nuevamente de Javier Aguirre, que declaramos y confirmamos que Perro Viejo no aprende trucos nuevos. Tristemente se va como el póser que es, y no lo quiero volver a ver ni en la Liga Mexicana ni en Copas del Mundo. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, ¿qué consecuencia trae este partido que se defendió honorablemente? Y bueno, pasó lo que pasó y todos muy felices y orgullosos de nuestros jugadores. Bueno, que este partido le quita veracidad a muchos de los jugadores que probablemente estaban siendo visualizados por equipos importantes de Europa. Yo creo que muchos jugadores que estaban en la mira se cayeron. No creo que muchos de los jugadores de este equipo nacional se vayan a Europa como se había visto previamente, como se venía mostrando, porque perdieron credibilidad y porque el técnico de pacotilla los terminó exhibiendo. No son jugadores tan malos porque les convenció para llegar hasta donde llegaron, y eso hace que tu mentalidad te lleve a ese punto. Sin embargo, el hecho de que tú los exhibas, eso cambia completamente tu mentalidad y también cambia cómo te desenvuelves en el terreno de juego. Y los visores dicen, bueno, si es que a la primera en donde ese jugador se enfrente a un equipo poderoso se va a caer o me va a responder así, no funciona, no sirve. Entonces no puede ser que esto haya sido un gran mundial para México simplemente por este último partido. Ahora bien, es muy cierto que este equipo mexicano previo al mundial no proyectaba nada, y dado el talento que existe en el fútbol mexicano, que es muy poco, pues decíamos, ¿hasta dónde podemos llegar? No pensábamos siquiera pasar de la fase de grupos, y no fue solo así, sino que llegamos a jugar en 16avos contra Inglaterra, ¿no? Entonces, por ese lado podemos decir que fue un buen mundial, pero era lo menos que se podía esperar de un mundial en casa, ¿no? Y ahora, si lo comparamos con otros mundiales como del 86, pues la verdad no fue un buen mundial. Así que
la moneda está en el aire. Tú decides si fue un gran mundial, si fue un mundial de medio pelo o fue un mundial para el olvido. Yo lo voy a categorizar como un buen mundial y tristemente lo mismo. Nos dejan en la misma, no veo avance, no veo evolución. Creo que llegamos hasta donde llegamos porque la fase de grupos fue medianamente accesible. Jugar en la Ciudad de México y todos los beneficios y las características que fueron surgiendo nos beneficiaron en ese sentido. Sin embargo, yo no creo que haya sido el mejor mundial de la selección mexicana. Yo creo que estamos lejos de estar en eso. Pudimos haberlo hecho. Yo creo que ese partido estaba diseñado para eso. Yo creo que los ingleses no se esperaban incluso un partido de esa manera porque ellos al menos esperaban alguna sorpresa en la planeación y el planteamiento y les salió tal cual, como tenían que jugar, con sus dificultades, pero ellos están diseñados para eso, tanto mental como físicamente, y eso le va a faltar trabajar muchísimo al jugador mexicano y sobre todo a las directivas, porque las directivas son una basura también. Entonces, si desde arriba todo está cagado, pues no esperen que abajo algo chingón suceda. Entonces, si desde arriba y luego pasando por la embarrada del técnico, pues también los jugadores van a cometer ese tipo de errores y van a seguir fracasando. Pero dime tú y déjame en los comentarios qué te pareció el desenvolvimiento de esta selección mexicana y cómo ves mi análisis sobre la selección mexicana en este último partido con Javier Aguirre. Y bueno, ya me voy porque se hace de noche aquí y aquí espanta.